Hola, vamos a hacer ahora la tabla de ANOVA para calcular la significancia general del modelo de regresión. La prueba de ANOVA nos sirve para saber si nuestro modelo es bueno para hacer pronósticos o no lo es. Bueno, vamos entonces a calcular los grados de libertad para las fuentes de variación que tenemos, la regresión, error residual y la total. Primero, para la regresión tenemos K-1 grados de libertad. K es el número de variables en el modelo y tenemos 4 variables en el modelo, una y 3 variables X. ¿Sí? Aquí me traje todos los datos nuevamente para poder estar haciendo las consultas y los cálculos que necesitemos. Entonces, si K vale 4, los grados de libertad de la regresión van a ser 4 menos 1, K menos 1. Me quedan 3 grados de libertad. Ahora, para el error residual, tenemos n menos k grados de libertad. ¿Qué es n? N es el número de renglones de datos que tenemos. Mira, aquí por el consecutivo puedo darme cuenta de que tenemos en total 20 renglones de datos, ¿sí? Con este 20 de aquí. Entonces, n vale 20. Y los grados de libertad para el error o residual, entonces será n menos k, es decir, 20 menos 4. 16 grados de libertad. Ahora, para la fuente de variación total, tenemos n menos 1 grados de libertad, es decir, 20 menos 1, 19 grados de libertad. Vamos ahora a calcular la suma de cuadrados de la regresión, del error o residual y la total. Para ello necesitamos saber el valor de la y estimada y de la y promedio, ¿sí? Para calcular, para empezar, la suma de cuadrados de la regresión. Bueno, aquí tengo yo mis datos, ¿sí? Y, x1, x2, x3. Y aquí quiero poner yo el valor de la y estimada. Ese cálculo ya lo hice en otra cápsula, entonces simplemente me voy a traer el cálculo de la y estimada de la cápsula anterior de la siguiente forma. Acá tengo yo el cálculo de la y estimada, me traigo la primera y estimada, así, y jalo la fórmula hacia abajo para tener todas las y estimadas. Listo. Bueno, ahora sí, vamos a calcular la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados totales, ¿sí? Es decir, estas tres sumas de cuadrados. Voy a empezar con la más sencilla, que es la suma de cuadrados del error. ¿Y por qué es la más sencilla? Porque el cálculo ya lo hice en la cápsula anterior también. Era la y menos la y estimada elevada al cuadrado. Mira, aquí en el cálculo del error estándar hice precisamente eso, y menos y estimada elevada al cuadrado. Esta columna de aquí me la voy a traer para acá. Entonces simplemente hago una copia y me voy al error estándar cápsula anterior, primer renglón, y jalo la fórmula hacia abajo. Ahí está. Ya tengo entonces todas las diferencias entre la y la y estimada elevada al cuadrado. Pero para calcular la suma de cuadrados del error, debo sumar toda la columna. Entonces vamos sumando toda esta última columna. Así. La sumamos. Y este 41.695 es la suma de cuadrados del error. Entonces eso va aquí en el renglón del medio. Ese dato simplemente lo voy a poner en su lugar en la tabla. Y ya está. Ahora sí, voy a calcular la suma de cuadrados de la regresión, que es la y estimada menos la y promedio. Bueno, la y estimada ya la tengo. Es esta columna de aquí, el costo de calefacción estimado. Ahora nada más tengo que encontrar el promedio de las y reales. Y aquí están todas las y reales. Vamos a encontrar el promedio de esa columna. Entonces aquí voy a poner igual a average y selecciono todos los datos de la columna Y de los datos reales. Así. Y la Y promedio de los datos reales es 205.25. Entonces, para calcular la suma de cuadrados de la regresión, necesito a cada Y estimada restarle la Y promedio. Por ejemplo, aquí va a ser igual a 79, no, perdón, es la Y estimada, este de aquí, 258.91, menos la Y promedio,
que calculé por acá, es este 205.25. ¿Sí? Ahí está. Ya tengo la primera diferencia, pero esto lo debo elevar al cuadrado. Entonces lo pongo en un paréntesis y lo elevo al cuadrado oprimiendo Alt+G+R y el gorrito que está a la derecha de la ñ, al mismo tiempo esas dos teclas, y después oprimo el 2. Y ahora sí. Ahora, para poder jalar la fórmula al resto de la columna necesito fijar el valor de la y promedio, que es este B38. Entonces me posiciono allí en el B38 y oprimo Function F4 para que se fije la celda. Y ahora sí, jalo la fórmula hacia abajo, de esta manera, y ya está. Entonces, ahora esta columna necesito sumarla. Así, igual a sum, y sumo toda la columna. Y esta es la suma de cuadrados de la regresión. ¿Sí? Lo que hice fue esta fórmula de aquí, suma de cuadrados de la regresión. Entonces, me traigo el dato a la posición en la tabla. Este dato de aquí. Ya está. Ahora, la suma de cuadrados totales podría calcularla simplemente sumando estos dos datos que tengo en los renglones de arriba. Pero vamos a calcularlo de manera un poco más manual para repasar. La suma de cuadrados totales es igual a la y real menos la y promedio elevada al cuadrado. Y hay que sumar esa columna de datos. Bueno, la y real ya la tengo, es esta columna. Y la y promedio también ya la tengo, es este 205.25 que está aquí abajo. Entonces, vamos a hacer esa resta. Es igual al 250 menos el 205.25, y esto habría que elevarlo al cuadrado. Entonces lo pongo todo en un paréntesis grande y lo elevo al cuadrado oprimiendo Alt+G+R, el gorrito a la derecha de la ñ, y luego el 2, y ya con eso se eleva al cuadrado. Ahora voy a fijar el valor de la celda B38 para poder arrastrar la fórmula en el resto de la columna. Me posiciono en el B38 y luego oprimo Function F4, se fija la celda y ahora sí arrastro la fórmula en toda la columna. Y ahora sumo esta columna. Igual a sum de toda la columna. Así. Listo. Da 212.915 la suma de cuadrados totales. Ese dato hay que ponerlo aquí, ¿sí? Seguí esta fórmula de aquí. Es igual a los 212.915. Y ya tengo la suma de cuadrados de las tres fuentes de variación. Ahora, para calcular la media de la suma de cuadrados de la regresión, simplemente tengo que tengo que dividir la suma de cuadrados de la regresión entre los grados de libertad, K-1. Vamos a hacerlo aquí. Es igual a estos 171.000 divididos entre sus 3 grados de libertad. Y ahora, para calcular la media de la suma de cuadrados del error, hay que dividir la suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad n-k. Es decir, 41.695 entre 16. Y para calcular el valor de f, hay que dividir la media de la suma de cuadrados de la regresión entre la media de la suma de cuadrados del error. Es decir, 57.073 entre 2.605. Y ya tengo el valor de f, 21.90. Ahora, voy a encontrar el p-valor correspondiente a esta f. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a utilizar una fórmula de estadística. Vamos a poner igual a f.dist.rt, abro paréntesis, y voy a ingresar el valor de f, ¿sí? El 21.90, con sus grados de libertad. Los grados de libertad de f salieron de dividir este número de aquí, que tiene 3 grados de libertad, entre 2605, este número de aquí, que tiene 16 grados de libertad. Entonces este fue el numerador y este fue el denominador. Por lo tanto, los grados de libertad del numerador son 3, lo pongo con esta celda, los grados de libertad del denominador, que es esta celda de aquí. Cierro paréntesis y oprimo Enter. Algo está mal con la fórmula, sí, aquí se metió una T de más, la borro y ahora sí, oprimo Enter y ya está.
tengo un valor P de 0. Como yo estoy trabajando con un nivel de confianza del 95%, entonces concluiría de la siguiente manera. Si el p-valor es menor que el nivel de significancia, que entonces el nivel de significancia es del 5%, entonces diré que mi modelo de regresión lineal múltiple sí es significativo. Y si este p-valor fuera mayor al nivel de significancia, es decir, mayor al 5%, entonces diría que mi modelo no es significativo, diría que mi modelo no es bueno para hacer pronósticos. Pero aquí resulta que el p-valor sí es menor que el 5%, menor que el nivel de significancia. Por lo tanto, digo que mi modelo sí es bueno, sí es válido para hacer pronósticos. Esa es la conclusión. Ya no voy a hacer todo el desarrollo de la prueba de hipótesis como lo había hecho en los capítulos anteriores, porque a estas alturas tú ya eres experto en hacer pruebas de hipótesis. Entonces ya no es necesario recorrer todos los pasos, basta con que tú veas el p-valor y ya con eso puedas sacar una conclusión. Bueno, ahora, fíjate que el MSE, la media de la suma de cuadrados del error, este 2605, nos sirve también para calcular el error estándar, porque fíjate que el error de estimación o error estándar es también igual a la raíz cuadrada de la media de la suma de cuadrados del error. Voy a calcularlo aquí, va a ser igual a la SQRT, abro paréntesis e ingreso a la media de la suma de cuadrados del error, este 2605 de aquí. Cierro paréntesis y oprimo Enter. Y me da 51.049. Es exactamente lo mismo que había calculado en otra cápsula para el error de estimación o error estándar. Entonces aquí ya tienes otra manera de calcular el error de estimación, simplemente sacando la raíz cuadrada de la media de la suma de cuadrados del error que viene en la tabla de ANOVA. Gracias por tu atención. Hasta luego.